Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes de regreso y sobre todo hoy con un gran invitado que tenemos, Gerardo del Villar. Gerardo, bienvenido. Gracias, Ani. La verdad que un gusto estar aquí contigo. Esta sincronía, siempre comienzo dando las gracias en todos los episodios y hoy comienzo dando las gracias a mi amiga Ceci, que fue la conexión que nos hizo coincidir, la sincronía, y que como siempre siempre lo ve aquí Norma y lo platicaba contigo antes, que siempre creo que me recomiendan a muchísima gente. La verdad es que tengo la fortuna de que sé que la gente quiere lo mejor para este podcast de la magia de la percepción y entonces me recomiendan y entrevista a esta persona y a veces no se me da por los tiempos, etcétera, pero siempre siento que como que mi corazón resuena con algo, con la frase, con el título, con la persona, con algo. Entonces creo que tenemos mucho que compartir tú y yo hoy con mucha gente y pues bienvenida. Mi gratitud empieza siempre con eso y también con la fotografía, que ahorita nos platicarás. Me encanta la fotografía. Con los animales, creo que los animales para mí han hecho una compañía extraordinaria en mi vida y siempre digo que no sé quién ha educado más a mis hijos, si los perros que han tenido y los gatos o yo, porque han hecho una maravillosa labor en su educación y en su responsabilidad y en ver consecuencias y en ver el cuidado de todos los días y en ver la paciencia que tienes que tener en muchísimas cosas. Entonces mi gratitud empieza con eso. ¿Y con qué te gustaría dar las gracias el día de hoy? Hijo, pues gracias por invitarme a tu espacio, por permitirme compartir. Muchísimo gusto, es un honor que estés aquí. Por permitirme compartir con todos tus seguidores, seguidoras y poder compartir pues un poquito de lo que ha sido mi vida, un poquito de mis aprendizajes y espero que lo que platiquemos el día de hoy le sirva a la gente para tener mayor bienestar y llevar una vida mejor. Que así sea. Y empezamos entonces con Los tiburones también tienen miedo, que es el título de tu libro, que ahorita iremos viendo cómo llegaste a eso. Y yo les quiero compartir aquí algo, porque fue que me resonó tanto que Gerardo el día de hoy estuviera aquí, porque hay una frase que comparto muchísimo aquí en Centro Ananda y hasta post que hacemos, reels que hacemos, en donde creo que yo estoy un poquito a veces en contra del sistema de muchas cosas, no poquito, mucho. Y yo hablo mucho de esta parte de por qué nos han enseñado muchas cosas tan falsas, ¿no? O a romantizar muchas cosas que no son romantizables ni aceptables, pero sobre todo esta parte de que siempre nos dicen, Gerardo, que es que no tengas miedo y supera tus miedos para poder avanzar y pocas veces nos dicen, o fue algo que yo descubrí que dije, no es cierto, las cosas más grandes que he logrado en mi vida las hice con todo y miedo. Desde cosas bien simples, ¿no? Desde aprender a manejar, desde salir a carretera. Yo me acuerdo la primera vez que salí a carretera manejando me sudaban las manos, ahora ya no es un tema para mí. Pensar que cómo le iba a hacer en la educación de mis hijos. Muchísimas cosas que he hecho en mi vida las he hecho con miedo. Entrevistas, salir de mi zona de confort, etcétera. Y pues creo que es algo que en lo que tú resuenas como llegaste a eso. Si nos quieres platicar algo de eso, cómo empezó tu historia. Sé que algo empezó en la isla de Colombia. ¿O qué nos quieres compartir? Porque sé que hay muchísimo que nos puedes decir. Pues mira, yo creo que me encanta eso que dices, ¿no? Del miedo. Y como bien lo dices, desde pequeño siempre nos dicen, no tengas miedo, enfrenta tus miedos, tú puedes. Sin miedo. Sin miedo. Y ese tipo de frases que nos hacen buscar enfrentar miedos que capaz no tienen ni siquiera una razón de ser en nuestra vida o un propósito en nuestra vida. También hay que tener claro que no se puede vivir sin miedo, como bien lo dices. O sea, tenemos miedo desde que tenemos uso de... Yo digo que tenemos miedo desde que tenemos uso de razón hasta que dejamos de tener uso de razón. No digo desde que nacemos hasta que morimos, porque muchas veces dejamos el uso de razón antes, ¿no? Pero sí, el miedo siempre está y el miedo es parte de la vida. Es parte de la vida y puede ser un gran aliado o puede ser un gran enemigo, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Y yo sí creo que a los niños, si los hacemos enfrentar sus miedos, les hacemos, ¿cómo te lo puedo explicar? Les hacemos mal. ¿Por qué? Porque les empezamos a generar fantasmas, les empezamos a poner creencias, cosas que no tienen que ver con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, a mí me encanta poner el ejemplo de
Yo tengo un hijo que no le gusta subirse a la montaña rusa y yo le digo, oye, que no pues, se suba. que no se suba, si no, Claro. no tienes por qué enfrentar tu miedo a la montaña rusa, ¿no? Claro. Y luego escuchas, oye, es que voy a brincar en paracaídas. ¿Y por qué vas a brincar en paracaídas? Para enfrentar mi Para miedo. enfrentar miedo. ¿Y para qué quieres enfrentar tu miedo? Ah, pues no sé, porque quiero enfrentar mi miedo. Si no hay un propósito, pues no hay la suficientemente fuerza. Se desperdicia. Desperdicias tu energía, que es valiosísima. O sea, y en lugar de hacer del miedo un aliado, vas a ser un enemigo. Totalmente. ¿No? Entonces, yo sí creo que hay que tener la humildad para reconocer que somos miedosos. Y una vez reconociendo que somos miedosos, podremos hacer del miedo un aliado o una herramienta que nos permita lograr cosas bonitas, objetivos profesionales, objetivos personales, sueños, como lo queramos llamar, ¿no? Y eso que dices tienes toda la razón, porque hay veces que no es necesario. Yo les digo, no es necesario que superes tu miedo a las anacondas. ¿Por qué tienes que caminar entre anacondas si no? Ya suficiente tienes con todo y miedo, ve a pedir trabajo. Con todo y miedo, salte de esa relación tóxica. Con todo y miedo, pon límites. Con todo y miedo, aléjate de esa persona que te está haciendo daño. O tú, con todo y miedo y con todo lo que vas a ver al no tener esta adicción y vas a conectar con tu dolor, eso sí es importante. Pero que tengas miedo a las anacondas, a los grillos no sé qué, al tiburón no sé cuál, pues puedes vivir con eso. No pasa absolutamente nada. Yo tengo una hija que es veterinaria, que ama a los animales. Te podrás imaginar también cómo he crecido yo con todo este amor a los animales, también por ella, que me ha enseñado tanto, Paula. Y no puede con las serpientes, no puede. Y yo una vez que estaba en un programa de televisión, que estaba yo ahí, llevaron creo que una pitón, así enormes, pero bueno, no son de las que según yo, no creo, de las que te acaban como contracturando. Sí, claro. No te hacía nada, pero estaba enorme. Y entonces la podían entre 4, no sé cuántos. Yo me acuerdo que me lo puse porque yo no le tengo miedo a las serpientes. Y me la puse y me acuerdo que ahí está en la entrevista y todo, le mandaba a decir a mi hija Reina, ya lo hice yo por ti. Sí. Ya, o sea, date como tu miedo superado. Y no pasa nada si vives con un miedo que no es necesario superar, pero hay otros como que son sumamente importantes con todo y ellos vivirlos. Fíjate qué curioso que menciones las anacondas. Hay una expedición en Brasil, en el Amazonas, en la cual puedes fotografiar anacondas bajo el agua. Y la verdad no me llama absolutamente nada la atención. He estado con cocodrilos, con orcas, con osos y muy cerca, pero las anacondas no me llaman para nada la atención. Y es ahí donde digo, oye, pues ¿por qué voy a ir a fotografiar las anacondas si no tengo un propósito? Si no tengo un propósito, ¿no? Fíjate que me gustaría hacer una pausa en hablar del propósito, ¿no? Mencionaste, ¿no? El miedo a pedir trabajo, el miedo capaz a divorciarte, todos esos miedos que dices. El otro día estaba escuchando un podcast de ventas, no recuerdo cómo se llama esta persona, me puse a buscar podcast de ventas, ¿no? Y me gustó una como frase o una técnica, pues si lo podemos llamar más bien técnica que frase, que decía, si tienes mucho miedo a vender, ponle un miedo más grande atrás a tu miedo a vender. Ejemplo, si no vendo, no pago la colegiatura de mis hijos. ¿Qué miedo es más grande, no? Yo como normalmente lo expreso es si tu miedo pesa más que tu propósito o que tu objetivo. Te va a ganar el miedo. No, entonces no lo hagas. No lo hagas. Simplemente, si tienes más miedo, no lo hagas. Y no tiene nada malo tener miedo, ¿no? Pero entonces me gustó eso mucho porque digo, ponle un tiburón más grande que te persiga. Entonces, claro. Ahora sí, ¿por qué puerta vas a entrar? ¿Por la que está el gatito o por la que está el león? No, pues mejor me voy por la del gatito, claro, porque sé que el gatito, mi peor escenario, me va a arañar y me va a dar 2 mordiditas. El león me va a destrozar. Entonces, si tú a tu miedo le pones un miedo más grande, el miedo a separarte, que lo decías, de una relación tóxica, el miedo a divorciarte, bueno, el miedo a vender, el miedo el miedo que quieras. Si encuentras un miedo mayor, pues vas a sacar tu miedo adelante, ¿no? Claro. Si no hay un miedo mayor, pues ni lo busques, ¿no? O el miedo o un propósito, ¿no? Claro, el propósito, te empuje. Que te empuje para llegar a eso, ¿no? Dicen que los seres humanos, todas las acciones que hacemos se derivan vienen de dos cosas, ¿no? Una es alejarnos del dolor o acercarnos al placer. Entonces, si tu miedo no te va ni a alejarte del dolor ni a acercarte al placer, no tiene ningún propósito. Reconoce, ten la humildad de decir, sí tengo miedo, y ni te gastes en querer trabajar ese miedo, ¿no? Totalmente.
Oye, Gerardo, yo sé que tú eres, que buceas, que eres fotógrafo profesional y que ¿qué nos puedes platicar de todo esto, de cómo fue que esto te llevó un poquito a acabar en esto de escribir y compartir tanto y Sí, dar conferencias y tu libro que ha sido tan exitoso que sé que el día que salió estuvo en ventas en primer lugar mundialmente. Entonces, ¿qué nos puedes decir de todo eso? fíjate que fue muy curioso, ¿no? A mí siempre me ha gustado platicar. Si le cambiamos el nombre a dar conferencias, siempre me ha gustado platicar, siempre me ha gustado compartir mis pasiones con la gente. Comencé, bueno, daba clases de buceo, luego daba pláticas en escuelas. Siempre he tenido facilidad de platicar y De de compartir. compartir y de estar en las cámaras. O sea, como que siempre me gusta platicar y compartir. Soy una persona muy apasionada y me gusta vivir de mi pasión. O sea, me gusta que lo que haga, lo haga con pasión. Entonces, eso muchas veces se contagia, ¿no? Y empecé a dar pláticas en escuelas y luego daba pláticas de buceo. Y un día se me acerca un alumno de buceo y me dice que trabajaba en una compañía refresquera muy grande y me dice, oye, Gerardo, quiero que des una conferencia en la compañía. Y le dije, pues va, claro que sí. Y le pregunté, y de repente me dice, oye, ¿cuánto me cobra? Le digo, ¿cómo? ¿A poco se cobra por dar conferencias? Por hacer lo que me gusta, Por hacer lo que por me hacer lo gusta, que sí. amo, ¿a poco me van a pagar? Y me dice, pues sí. Entonces me acuerdo en esa ocasión me pide que haga unas similitudes entre el manejo de la seguridad en los departamentos de empaque con el manejo de la seguridad en el buceo. A ver qué podíamos cruzar para que sembrar conciencia en la prevención de accidentes en esta compañía. Y doy esa conferencia y la verdad me gusta, lo disfruto y salgo de esa conferencia y me invita Fernanda Familiar luego a un programa de radio. Y que esto fue justamente, bueno, lo acabo de ver ahora con lo del libro, pero creo que eso fue hace como 10 años. Justo estamos platicando, fue hace como 10 años. Me invita a Fernanda Familiar a su programa de radio y saliendo de ahí me habló una persona y me contrata a otra conferencia. Entonces dije, oye, pues aquí hay algo muy padre, Que ¿no? se está abriendo. Sí, y entonces me empiezo a apasionar por las conferencias, me empiezo a capacitar, me empiezo a preparar siempre, me encanta estar en... Yo no estudié, pero toda mi vida he estudiado, no sé si me explico. Te entiendo perfecto de lo que dices. O sea, no tengo un título, pero toda mi vida he estudiado y sigo estudiando y me encanta estudiar y me encanta aprender. Soy una persona que reconozco muy fácil mis debilidades, lo cual me hace fácil fortalecerlas. Totalmente. Ya sea aprendiendo más yo o buscando que me ayude a fortalecerlas, ¿no? Que lo que más me gusta es la segunda, ¿no? Porque luego me da medio flojerita de desarrollar. Entonces, y empiezo a aprender, a prepararme, me empiezo a acercar a los buros de speakers, entonces de repente me empieza a salir una conferencia, otra conferencia, y me empiezan a salir conferencias de historia de vida. No sé si me explico. O sea, del buzo de tiburones. A ver, platícame la aventura con el tiburón. Y platícame la otra aventura y tal, tal. Y lo que yo me empiezo a dar cuenta, y me empieza a decir la gente, oye, qué padre, sobre todo en la pandemia, ¿no? Digo, ya te acorté mucho estos 10 años. Pero bueno, ya no tanto, porque la pandemia fue hace 4 años. Hace 4. Y me empieza a platicar mucho la gente, me empieza a escribir, oye, está muy bien tu conferencia, pero pues yo hoy no necesito una historia motivacional, yo lo que necesito son herramientas para salir adelante. Y entonces ahí me empiezo a ocupar de desarrollar estrategias o herramientas que no es que yo haya inventado el hilo negro, son herramientas que seguro tú las conoces, que yo las conozco, claridad, propósito, Pero que hace mucho comunicación. bien que alguien te las recuerde. Que te las recuerde de una manera diferente, ¿no? Yo las parto de maneras diferentes con lo que yo he vivido en las expediciones y cómo me ha funcionado en las expediciones y cómo no me ha funcionado también, ¿no? Y empiezo a desarrollar estas herramientas y de ahí pues empiezo a dar conferencias no necesariamente motivacionales, sino también estratégicas, donde entrego, aparte de esta parte motivacional, le entrego un contenido de valor con el cual les ayudo a las personas a establecer objetivos, si quieren a seguir su propósito, a crearse sueños, tener la ilusión, siempre con esta parte de la ilusión, ¿no? Y es como empiezo así básicamente a dar conferencias. Ay, qué padre que empieces a dar conferencias gracias a eso. ¿Y cómo fue que escribiste tu libro? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Mira, No sé. yo la verdad es que dije algún día capaz, siempre me habían dicho como conferencista, ¿no? Escribe un libro, siempre te digo. No, siempre me han dicho. Y me acuerdo una vez me contrató un cuate para una agencia de recursos humanos que te manejaba. Me dice, oye,
yo normalmente contrato conferencistas que tienen libro, pero tú no tienes libro, pero tienes documental. Entonces, como que me hizo el favor, ¿no? De, como tienes documental, entras dentro de la categoría que pueden entrar en mi buró, de speakers para mi empresa, ¿no? Dije, órale, dije, pues, como que no lo tenía pensado. Dije, capaz algún día escribo un libro. Tenía más en la mente hacer un libro fotográfico que un libro de crecimiento personal, ¿no? Y en el año 2023, a principios del 2023, se toma la decisión en la casa de transformar nuestra familia. Me salgo yo de la casa. Y pues sí, como siempre, ese tipo de transformaciones son transformaciones dolorosas, pero que si las aprovechamos de una manera correcta nos ayudan a crecer muchísimo en todos los aspectos y para todos los miembros de la familia, ¿no? Sí, pues, otro día sí que platicamos un poquito más de eso. Pero entonces yo voy a una isla que se llama la Isla Malpelo, que está en Colombia, en el Pacífico colombiano, está aproximadamente a 36 horas de navegación de la costa. Luego las expediciones que hago luego son muy lejanas, ¿no? Ahorita estamos organizando una Indonesia, son expediciones. ¿Y todo es con la intención de tomar fotos? La foto no es el fin, es el medio para compartir lo que me apasiona. Ah, ok. Y yo lo que hago con estas expediciones, yo llevo gente. Ya. Yo tengo muchos amigos de aquí de Guadalajara que viajan conmigo siempre y yo organizo las expediciones y vienen conmigo. Ya. Y entonces voy a este lugar con un grupo y yo, la verdad, iba pues muy triste, iba muy, muy triste, ¿no? Algo que me enseñó esta reinvención familiar, que es la importancia de no guardarte los sentimientos, ¿no? Y expresarlos. Porque cuando te guardas los sentimientos se fermentan y te vuelves una olla de presión. Y puedes acabar explotando de maneras que no queremos explotar, ¿no? Y entonces estaba yo muy triste y estaba sentado en un buceo que estábamos haciendo ahí en un lugar que se llama La Cara del Fantasma, que se llamaba La Cara del Fantasma. Y había muchos tiburones martillo. Los tiburones martillo suelen ser tiburones muy tímidos y muy difíciles de fotografiar. Pero ese día la interacción fue espectacular, se acercaron muchísimo y yo tomaba fotos y de repente dije, a ver, voy a parar tantito y voy simplemente a apreciar. Cosa que rara vez hago cuando estoy fotografiando animales, porque yo he aprendido a apreciar por medio del lente de mi cámara. O sea, yo ya es como una extensión mía la cámara, o sea, ya no es como mi ojo, ¿no? Y entonces estoy fotografiando y empiezo a reflexionar sobre lo que estaba viviendo, sobre lo que estaba pasando. Y yo siempre sabía que los tiburones también tienen miedo. Hablando desde un sentido del tiburón. Llevo toda una vida queriendo desmitificar a los tiburones para lograr empatía de las personas y así lograr su conservación. Pero en este momento lo vi de otra manera, ¿no? Lo vi como un tema metafórico en el cual decía, si los tiburones también tienen miedo, ¿por qué carajos yo no puedo tener miedo a lo que estoy viviendo? Claro. No siempre tenemos que decir que estamos bien, no siempre, oye, me voy a divorciar, pues no pasa nada, yo salgo adelante. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa y sí. Oye, me fue mal en el trabajo, sí pasa. Sí pasa. Y se vale tener miedo. Se vale tener miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos viviendo situaciones complicadas, la muerte de un familiar, la muerte tal, sobre todo estas personalidades muy fuertes, estos tiburones, si los llamamos, tiburones de la comunicación, de la política, del deporte. Sí, creemos que son intocables, que son invulnerables. Invulnerables, y no, todos somos vulnerables, y cuando pasamos situaciones complicadas se vale tener miedo, se vale llorar, se vale estar triste, totalmente. Se vale deprimirse, se vale gritar, se vale romper cosas. Se vale no saber cómo, se vale... Sí, se vale todo, siempre y cuando no afectemos a otras personas, ¿no? Pero se vale todo eso. Y entonces, ahí, en ese lugar, pues, dije, voy a empezar a escribir un libro. Pero voy a empezar a escribir un libro no con la idea de hacer un bestseller, no con la idea de, véanme, tengo un libro, sino lo hice más bien como un proceso para llevar un duelo, como una manera de... Autoacompañante y buscando hacer esta catarsis interna que me permitiera llevar mi duelo, básicamente, ¿no? Y es así como salen Los tiburones también tienen miedo, ¿no? Fue un proceso, esto empezó en febrero del 2023, lo publiqué en Amazon, autopubliqué, fíjate que decidí autopublicar. Sin editor. Sin editorial.
Me ayudaron unos que no son editorial, me ayudaron a la parte final, al desarrollo de la maqueta y tal. Me ayudaron a meterlo a Amazon, unos que se llaman Epic Book, que son muy buenos. Y yo decidí autopublicar porque no me parecía correcto las ofertas que recibía de las editoriales, ¿no? Se me hacen que son durísimos, ¿no? Y bravísimos. Y pues gracias a Dios, autopublico, le va bien. Tengo la fortuna de tener bastantes amigos en la prensa por todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y me empiezan a dar espacios, me empiezan a dar espacios y me empiezan a dar espacios con el libro. Y me dan espacios que yo nunca imaginé que en mi vida tener con nada. O sea, la verdad que me siento muy, muy agradecido y muy afortunado. Y entonces el libro empieza a tener cierto reconocimiento. Tengo la oportunidad de venir aquí a Guadalajara a la FIL. Lo presento en la FIL, la verdad muy bonito. Y yo dije, bueno, yo dentro de mis planes, ¿no? Yo dije, mi plan, pues bueno, voy a publicar y voy a buscar el bestseller. Primero, ya que tenga el bestseller, voy a compartir que mi libro es bestseller a la prensa. Ya que tenga el bestseller, o sea, que ya la prensa lo promueva, voy a ir a la FIL y en la FIL voy a buscar un editorial para amarrarme, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cuando estás abierto a que el universo te regale cosas bonitas, llegan y llegan y llegan. Y llegan mucho mejores de lo que la planeaste. Mucho mejor. Entonces, el libro todavía no salía y ya estaba platicando del libro con Marta de Baile. El libro sale y yo esperaba que... Digo, les platico cómo funciona tener un bestseller en Amazon. Normalmente inscribes tu libro en tres categorías y escoges ciertas categorías y lo que buscas es pues, obtener un bestseller en una de las categorías, ¿no? O sea, para ponerte... Y nosotros, me acuerdo, lo metimos en la categoría de crecimiento personal, en la de motivación y en la de felicidad. Y digamos que la menos ruda de competir era la de felicidad, ¿no? Sí. O sea, porque... Sí, como la menos sonada aparte. Sí, menos sonada. Entonces en esa yo dije, ay, ojalá y en esa pueda lograr mi bestseller. Y de repente, pues yo hago una como campaña de Friends and Family. Le digo, ya va a salir el libro y de repente mando unos newsletters y unas publicaciones en redes sociales, tal. Y de repente me habla el cuate Alex, que son los... Bueno, primero me habla su asistente, me dice, oye, Gerardo, tu libro ya está número 6. Le digo, entonces, muy bien, ya nos faltan 6 números para llegar al bestseller. Y me dice, no, está número 6 de los más vendidos, junto al Principito, ¿de acuerdo? Ay, junto al Principito. Ese día. Y entonces yo digo, qué padre, de México. Me dice, no, a nivel mundial. Digo, no, ¿cómo crees? O sea, digo, ni por acá, ¿no? Y entonces, y luego, no solo, de repente a las 2 horas me manda Alex, me manda una captura, un screenshot. De que estás en el 1. Recuadrado, que ya estaba en el 1 a nivel mundial. Y pues la verdad fíjate que es muy curioso, porque me habla mi hermano y me dice, ¿cómo vas? Y le mando, me dice, mi hermano Eduardo, pues ve. Me dice, ¿y esto qué? Digo, pues me dicen esto. Entonces como que yo dije, como que no creía, ¿no? Porque muchas veces nos autosaboteamos o pensamos que no. Yo la verdad que he tenido una lucha siempre interna, hasta hace poco, de merecimiento, ¿no? Y hoy en día siento que merezco mucho, pero no lo sentí antes así. Y entonces el libro me ayudó mucho. Es que el libro para mí fue una transformación en todos los sentidos. Sí, que dicen siempre que el más regalado siempre es quien lo escribe y en el proceso de escribirlo, ¿no? Exactamente, ¿no? De todo lo que vas descubriendo de ti. Sí, y entonces de repente sale el libro y bueno, muy contento y dije, bueno, órale, con Alex, por medio de Epic Book, voy a la FIL. Y dije, pues yo voy a llegar a la FIL y ahí seguramente consigo editorial, porque dijo, ya soy bestseller, ya la prensa lo hará, ya seguro cierro una editorial en la bestseller. Y me digo algo que me gustó mucho que dijiste, que eres una persona que seguía con el corazón. Yo soy igual. De repente estoy sentado, uno de mis 2 hijos les gusta jugar fútbol, y estoy sentado en un partido de fútbol junto a un papá de un compañero de mi hijo, ¿no? Me dice, oye, Gerardo, ya vi tu libro, qué padre. No sé, ¿por qué no me has platicado que estás escribiendo un libro? Y le digo, no, pues no. No me gusta estar cantándolo a los 4 vientos para todo el mundo, ¿no? Y me dice, oye, pues está increíble. Me dice, oye, pues yo soy director de una editorial. Ya ves. Así es. Así es, pero esto es antes de la FIL. ¿Por qué no vienes y platicamos?
fui a su oficina, platiqué con él y de entrada me ofreció cosas. ¿Que no te habían ofrecido? No. O sea, me puso toda la mesa abierta y me dijo, Gerardo, y si necesitas algo más, dímelo, porque quiero que tu libro esté con nosotros. Por eso las otras ofertas no habían hecho eco en ti, Hans. Sí, ¿no? pero me dice, lo que quieras. Y yo me acuerdo y le dije, Hans, yo, aparte de lo que tú me estás ofreciendo, que es infinitamente mayor que lo que me están ofreciendo otras editoriales, no solo de regalías, de lugar, me ofreció que se fuera para España, para Colombia, o sea, me ofreció muchas cosas que no me habían ofrecido. Y le dije, mira, Hans, eso no importa. Yo, o sea, si Dios nos puso en este camino, es porque el libro lo tienes que tener tú. No, bueno, sí, aparte te estaba recordando todo lo merecedor que eras y todo lo que tenía que llegar a tanta gente. Y entonces, pues justamente no firmamos antes de la FIL porque, o sea, yo no tengo ni idea de contratos, no soy abogado, entonces me mandan un contrato, se lo mando a mi abogado, platican ya entre abogados, llegan a un acuerdo y firmamos en diciembre. Y entonces, pues ya tiene... Así tenía que ser. Sí, y fíjate que está muy bonito porque es una nueva edición del libro, no es una segunda edición, es una nueva edición en la cual el libro tiene varios aprendizajes que no escribí los aprendizajes y luego el libro, sino conforme iba leyéndolo una vez que lo escribí, decía, este es un aprendizaje, lo iba extrayendo, ¿no? Ya. Y entonces el nuevo libro, esta nueva edición va a traer... Los aprendizajes del primero. No los aprendizajes primero, sino en cada aprendizaje va a venir una hoja de trabajo. Un ejercicio que puedes llenar a puño y letra. Va a traer un código QR, vamos a lanzar un podcast de los aprendizajes. O sea, va a traer muchísimas cosas y va a ser súper interactivo el libro y también muy educativo, ¿no? Qué padre, de verdad que qué padre. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que toda la lucha que tú has hecho como para que le quiten todo este miedo a los tiburones, creo que muchísimo es totalmente instalado. O sea, totalmente. El miedo de los tiburones tiene que ver con las películas que nos han puesto, con la música. Nada más oyes la música, te imaginas un triangulito gris en el mar y ya sientes que viene por ti porque te vio desde no sé dónde y te llega aquí a la rodilla el agua. Y ya sientes que ahí viene. Ya sientes que ahí viene por ti, ¿no? Y creo que todo está en este miedo colectivo. No sé qué hay en el sistema que no nos han dejado como ir a esas profundidades en el agua, porque creo que al poner pues no sé, ese títere ahí que te ponen ahí para que no entres y no vayas a las profundidades, creo que en realidad es algo que está totalmente colectivo. Pero yo una vez leí en estadísticas de lo que realmente hace un tiburón y es más probable, en las estadísticas que yo investigué, tú ahorita me dirás, que es más probable que te mueras porque un coco te cae asoleándote en la playa que realmente que te metes, aunque te metas a las profundidades, a que te pase algo. Y dije, claro, la verdad es que muchísimo es todo lo que nos han instalado y que estamos totalmente enfermos del colectivo y de repetir ideas e historias y todo que ni siquiera las tenemos ni comprobadas, ni nos tomamos a veces el tiempo de realmente investigarlas. Porque, por ejemplo, yo sé que los osos son mucho más peligrosos y como sobre todo viene el 14 de febrero, te regalan el oso de peluche. Sí, claro. ¿No? Y entonces es de que, ay, la ternura que te dé el oso de peluche, pero es muchísimo más peligroso. Más peligroso, claro. Sí, ¿verdad? Es mucho más correcto, peligroso. sí. Tengo un amigo, le mando un abrazo a Adrián, que es buzo, y a mí me quitó una de las así, como ideas más, le digo que hasta mal me cayó cuando me lo dijo, porque me dice, Ani, los tiburones no son peligrosos, lo que realmente son peligrosos son los delfines. Porque los delfines empiezan a jugar contigo y te llevan a un punto en donde realmente ya no puedes ni siquiera con el oxígeno, ya no puedes salir. Bueno, me platico muchísimas cosas de los delfines y yo, ¿cómo? Porque aparte los ves y se ven como si estuvieran sonriendo los delfines, ¿no? Desde la parte física, anatómicamente son muy, muy armoniosos, ¿no? Sí. No tienen picos, no tienen ángulos, en nada, por ningún lado. Entonces dije, de verdad, ¿cómo estamos en un colectivo teniéndole miedo a algo que nada nos consta? Yo no conozco a una sola persona que le haya mordido un tiburón, que le haya arrancado una pierna, que le arrancó un brazo. No lo conozco, pero en todas las películas que hay, bueno, pues creo que ahí está súper instalado. Sí, fíjate que sí, definitivamente. Ahora, también está instalado porque fíjate, me encantan, ¿no? Las siglas de FEAR. Es False Evidence Appearing Real. No sabía eso. Sí, entonces si tú ves las siglas de FEAR, de falsa evidencia que parece real. Entonces, el tema del miedo, o sea, esta película lo que hace es generar un tema de ansiedad, de miedo,
Que si te das cuenta, esta película, la película Tiburón, no se ve el tiburón hasta el final. ¿Sabes que me acuerdo mucho de No, la pero te lo digo, película? no Sí, se ve. sí, Y entonces todo es crearle en la claro. mente al espectador que hay un monstruo bajo el agua. Sí. Entonces la mente muchas Aguas veces, subterráneas. muchas veces nuestra mente es mucho más poderosa de lo que realmente está pasando, Sí. ¿no? Y para el inconsciente, fíjate, nosotros aquí que hablamos tanto en este podcast de biodescodificación y de todo lo que tiene que ver con ir hacia adentro, siempre digo que la salida de todo es ir dentro de ti. Y creo que también está como esta analogía de no vayas dentro de ti. No vayas dentro de ti porque no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? En el colectivo Pues está mira, ahí como, está. no te vayas dentro de ti, no vayas. Y en realidad puedes encontrar muchísima riqueza y muchísima riqueza en tu sombra. Mucha riqueza. Fíjate, ahorita que estábamos hablando, que te estaba escuchando con mucha atención, Gerardo, me acordé de dos cosas. Una es que creo que hasta tenemos un post, según yo, Norma. Sí, estoy segura que lo sacamos en Centro Ananda. De algún día vi un que documentó Chespirito, Roberto Ajá. Gómez Bolaños, que decía que el único verdadero héroe era el Chapulín Colorado, porque era que a pesar del miedo actuaba. Y que si tú Mira qué veías a bonito. Superman, si tú veías a Spider-Man, bueno, todos los superhéroes que de antes y de ahora, sí es cierto, yo no me acuerdo de ver una película de Superman que le temblaran las piernas y que con todo y que le temblaran las piernas así a la hazaña. Mira qué Era, interesante, sí, qué él lo buena, documenta, él lo qué buena documenta, te lo manera de vamos a verlo. Sí, mandar, sí. luego le mandamos ahí está, luego le mandamos el post a Gerardo, te lo Ajá. compartimos y habla de todo esto en nuestro post, que dice, en realidad es como el Chapulín Colorado. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas Sí, de claro, ese claro, programa claro. que le temblaba, Sí, sí, sí. hacía todo un desmadre, un despedor en todo lo que tenía que arreglar y todo, pero con todo y miedo y actuaba. Y en realidad, pues creo que ese es el verdadero héroe, ¿no? El que con todo y el miedo lo hace porque su valentía, pues es más para hacerlo, pero en realidad lo acaba haciendo con todo y miedo. Que fíjate, ahí viene la parte de la educación. Si tú a tu hijo le dices o a los niños le dices, oye, no tengas miedo y actúa sin miedo, pues cuando sienten miedo no quieren actuar. Claro, claro. En cambio, si les cambiamos, oye, vas a tener miedo, pero a pesar del miedo puedes actuar, Claro. cambia Y bastante creo el que chip, también ¿no? tiene mucho que ver con la parte de nosotros ser vulnerables, ¿no? Con nuestros hijos y decirles, yo también he sentido muchísimo miedo, yo también con miedo he hecho esto, yo también tengo un hijo que hace, mi güero Sebastián, que está muy metido en el fútbol, estuvo en Fuerzas Básicas un tiempo, ahorita ya está en la carrera, ya no está ahí, pero me acuerdo que me decía, o sea, como siempre había querido llegar a eso y a la hora que ya estaba en eso, era como, mejor me regreso a mi escuelita. No quiero, porque era estar con grandes tiburones de mar, ¿no? Ahora sí, entrar ya realmente en las grandes ligas, es que con todo y miedo, y así se siente, y es con todo y miedo lo vas a hacer, y con todo y miedo a veces se hace cuando realmente vale la pena, y vale Claro. la pena tal cual literal la palabra, ¿no? Vale la pena. Hay penas que no vale la pena pasar. Exactamente. Qué curioso, porque yo tengo un hijo en Fuerzas Básicas también Mira. ahorita, de 13 años. Mira. Entonces Ya entiendo estamos perfecto dando- lo que me sí, dices ya, y, sí. y Ya. sufro y soy papá de Sí. fútbol y, Y es sí, lo sí. máximo. A mí me Y soy encanta el esclavo del fútbol. fútbol y A mí me encanta el fútbol Sí. y yo también así tal cual como tú, creo que por eso hay tanta resonancia en que hoy estés aquí. Siempre aprendo de cosas bien simples. Yo le decía a Sebastián muchísimo, ahorita está en ingeniería civil, le digo muchísimo, no es de que seas bueno para matemáticas, o sea, para terminar una carrera y hacer muchas cosas en la vida, necesitas la disciplina que te la dio cuando estuviste sentado en la banca, Sí. la tolerancia a la frustración cuando tenías muchísima ilusión de llegar a la final y no llegan a la final, o sea, muchísimas cosas van forjando tu carácter sin darte cuenta. Yo le digo que es como la película de Karate Kid, que ni cuenta te das que estás haciendo cosas, ¿no? Y así a la hora de los fregadazos Ya estás listo, ahí, ¿no? sí, Estás sí. listo. Sí. Entonces creo que muchísimo es así. Y sabes que ahorita recordé algo con todo lo que estabas diciendo. No sé si conoces la historia de Harrison Ford, cómo acabó siendo un actor. Él era tramoyista. Por ahí está. ¿Era ¿no? qué, perdón? Era tramoyista, era carpintero. Carpintero. Era carpintero y trabajaba cuando estaba firmando Star Wars, La Guerra de las Galaxias, la primera, trabajaba con George Lucas y él era carpintero, nada más, y su máximo siempre era ser actor, pero por las condiciones económicas que tenía y todo, pues no podía darse el lujo de esa carrera y entonces él solamente pues estaba ahí de tramoyista y en la carpintería, ¿no? Y un día el que hacía el papel de Han Solo falta, o sea, no llega ese actor, por algo falta y entonces George Lucas dice que si hay alguien que se sepa más o menos cómo se mueve para que, como bulto, ¿no? Así nada más que se mueva y entonces Harrison Ford dice, yo me lo sé y me sé el papel, entonces lo puedo sustituir por estos días que no venga esta persona, ¿no? Y entonces, bueno, la historia ¿En serio? sí, esa es la historia y le he escuchado de la historia de él y también está muy documentada y entonces él dice
que es simplemente estar como en el momento adecuado, haciendo lo adecuado, pero yo más bien creo que es haciendo lo que te apasiona y eso te abre puertas extraordinarias. O sea, de verdad, para mí es una enseñanza grandísima esto de Harrison Ford, de decir, y no sé si la historia sea tal cual así, bueno, porque también la platica él así, pero a fin de cuentas dice, yo nunca pensé llegar a donde llegué, y simplemente era como, mi sueño era no saber ni siquiera el cómo. Yo nada más sabía que quería llegar ahí. Querías, claro. Y sabía que quería estar ahí y el cómo no sabía, ¿no? Y nunca pensé que gracias a que el principal faltó y que yo no era más que un carpintero y me dijeron que lo hiciera y me había aprendido también el papel porque me encantaba, y lo hice también, que acabé ahora siendo, pues bueno, ya lo que es Harrison Ford todo el... Wow. Sí. Pero fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Porque dices, o sea, cuando tienes claro hacia dónde vas, los cómo llegan solitos. Los cómo se abren. Pero fíjate, en esta historia también ahí viene algo padre, ¿no? También porque la importancia de la preparación. Sin saber si algún día iba a tener, estaba listo para cuando la oportunidad se diera y estaba preparado. Entonces dicen que somos recompensados en público por lo que nos preparamos en privado. En silencio. En silencio. Entonces, pues Harrison Ford se preparó y cuando vino la oportunidad la tomó y no la soltó, ¿no? La tomó. Y creo que también tiene que ver con eso, con tomar las oportunidades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tú cuando estás en esas profundidades? Porque la verdad es que tú, fíjate, ahorita me estoy acordando que yo tuve la oportunidad, ahí les voy a buscar por ahí una foto y se las ponemos, la oportunidad de una vez en una isla, nadar con tiburones, no bucear, yo nunca he buceado, pero nadamos, y yo me acuerdo de ver los tiburoncitos en esa isla, no estaban ni en cajas ni nada, están totalmente libres, y nada más nos decían que no los tocaran, y yo también nunca sentí que fueran agresivos, nunca sentí, no sé, creo que soy muy sensible a sentir plantas, animales, personas, todo, y nunca lo sentí así, pero no sé si en esas profundidades se llegas a sentir miedo, llegas a sentir... Siempre siento miedo, claro que siento miedo, pero fíjate que es bien curioso, ¿no? O sea, me preguntan, cuando estás con tiburón, ¿sientes miedo? Capaz en el miedo, en el momento claro que lo sientes esa vibra, sientes que la vibra de ese animal es impresionante, un tiburón son muy poderosos, o sea, son muy fuertes, entonces sí los tienes, pero ¿qué es lo que pasa? Sientes más miedo capaz previamente a la acción. Como siempre. Por los supuestos que te haces en tu cabeza. Y luego cuando estás interactuando con los animales, pues estás siempre, digamos, consciente, siempre alerta, pero estás concentrado en el momento. Entonces, cuando dejamos de sentir miedo, muchas veces es cuando estás concentrado en el momento, cuando tus 5 sentidos, yo digo 6 sentidos porque le sumo lo que siente mi corazón y mi alma, cuando los 6 sentidos están concentrados en ese momento, no dejas lugar para el miedo. O sea, simplemente no dejas lugar para el miedo. O sea, sientes miedo previamente por los supuestos que te haces del futuro. El 99% de nuestros miedos vienen por falsos supuestos que nos hacemos del futuro. Pero ya que estás ahí, no siento, digo, me encanta, ¿no? Este tema de flow, de fluir. Cuando estás en flow, ¿qué pasa? Que tus 5 sentidos, digo, regresándonos al tema terrenal, estás 100% ahí, entonces todo desaparece, los miedos desaparecen, todo y te enfocas 100%, ¿no? Como la famosa técnica Pomodoro que trabajas, ¿no? Que son 25 minutos y 5 minutos. Entonces, cuando estás en esos 25 minutos que dejas tu celular aparte, que dejas todo aparte, cierras el correo, cierras redes sociales y te enfocas a trabajar en lo que estás. Te vuelves muy eficiente. Te vuelves muy eficiente, pero aparte no dejas lugar para... No sé si me explico. Cuando estás concentrado, no dejas lugar para el miedo. Es que sería una forma que ya sé que tendremos que desaprender muchas cosas y en eso algunos estamos ahí aprendiendo y entrenando nuestra mente para vivir en el presente, porque así es como realmente tendríamos que vivir. A fin de cuentas, creo que mucho de la depresión de hoy en día tiene que ver con nuestra mente en el pasado y la ansiedad tiene que ver con la mente en el futuro. Mira qué bonito, tú tienes toda razón. Totalmente. Y que nos culpamos por lo del pasado. Y ahí estamos. Entonces estamos en la culpa del pasado y en la añoranza del pasado y en la nostalgia del pasado y luego después en la ansiedad del futuro y el control del futuro y ver todas las posibilidades, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Te pregunto por esto, de qué sientes en las profundidades, porque desde todo, a mí me gusta de verdad como entender qué hay detrás de, ¿no? Siempre como más allá de lo evidente. Y
a las profundidades del océano, simplemente ir al agua. Puede ser a una tina, no te creas que las profundidades es regresar al vientre materno. Mira qué interesante. Porque nos formamos en el vientre materno, a fin de cuentas, en el agua. Entonces, todo lo que tiene que ver con expresión de los sentimientos, con el agua, con las olas del mar, que también están muy regidas por la luna, etcétera, tiene mucho que ver con toda la parte femenina, con volver a tener contacto con mamá, con volver a tener contacto con la historia. Entonces, seguramente algo te recuerda, no sé. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, mamá. mi mamá muere cuando yo tengo 1 año de edad. Y fíjate que es muy curioso. Yo empiezo, mi afición por el buceo nace por una foto que me enseña mi papá cuando tenía 5 años, de él y mi mamá vestidos de buzos. Fíjate. Con equipos de buceo. Ahora fíjate que, bueno, yo aquí buscándole, que es como una forma de regresar a mamá. Pues puede ser. Si tú viste a tu mamá con un traje de buzo, tu mamá es la que tenía un traje de buzo. Sí, le gustaba bucear. Claro, pues es una forma de siempre ir a encontrar a mamá, ¿no? Sí. Al agua, a las profundidades, al vientre, y aparte es como, veo cómo está identificada mamá, qué padre. Sí, y fíjate que eso, no solo eso, pues sí me siento tranquilo cuando estoy a gusto, me siento, digo, sí estás emocionado. A mí me gusta cambiarle la palabra miedo por emoción. Estás emocionado. Es que, a fin de cuentas, el miedo es una emoción, sí, ¿no? Claro. La palabra emoción viene de emotion, energía en movimiento, y hay que mover esa moverse, exactamente. Para que no se quede ahí, y entonces en lugar de emoción ya es un sentimiento a perpetuidad que ya se queda instalado. Que ya se queda, ¿no? Y sí puede ser que haya algo de adrenalina en ocasiones. A mí no me gusta mucho que la adrenalina juegue parte, porque yo creo que la adrenalina no te deja actuar conscientemente y te hace hacer tonterías. Entonces, muy impulsivo, ¿no? Te vuelve impulsivo, entonces, pero de repente sí llega a formar parte, pero sí, pues es bonito, ¿no? Y luego también, yo lo que creo es que cuando estás bajo el agua en estos lugares inhóspitos, o cuando estoy en la naturaleza con estos animales, en lugares muy alejados, te das cuenta de lo importante que es la naturaleza y de lo insignificante que somos realmente para este gran planeta, los seres humanos, ¿no? Y eso te hace ser humilde, porque muchas veces creemos que somos dueños del planeta, nos creemos dueños del planeta, y ese egoísmo y ese egocentrismo de sentirnos dueños del planeta, pues es lo que le está dando la madre al planeta, ¿no? Y a la hora que ves realmente la grandeza, la naturaleza y por eso llegamos y de repente levantamos hoteles donde hay manglares, y entonces partimos todo el ecosistema en las sierras, o sea, metemos caminos. O sea, son muchas cosas que el ser humano, digo, ahorita estamos pagando, estos 100 años han sido 100 años muy difíciles, porque nos estamos dando cuenta de realmente cómo la evolución del ser humano está afectando nuestra casa, que es el planeta, ¿no? Y que hay tanta desconexión cada vez más de la naturaleza, ¿no? Pero fíjate que es interesantísimo. Vamos a hablar un poco Porque también se está... Pero hay desconexión de nuestra generación. Sí, claro. O sea, nuestros antepasados están súper conectados a ella. Bueno, pero, o sea, nuestros papás, digamos, yo creo que esa fue como la generación que empezó con esto. Y luego nosotros lo vivimos. Pero los niños hoy en día ya traen otro chip. Ya vienen con un cambio generacional, ya vienen con nuevas ideas, digo, o sea, si hablamos de tiburones, que es lo que más me atañe. ¿Están más conectados a la naturaleza? Sí, claro. Pues sí, ojalá que sí, y que los papás de hoy en día no echemos a perder y no echen a perder a los hijos presentándoles tanto la tecnología. Porque creo que puede ese niño venir con ese chip, pero está rodeado por completo de esa desconexión y de esa facilidad. Y lo veo todos los días porque trabajo mucho con niños, mucho con adolescentes, y es impresionante la adicción a toda la tecnología. Hijo, sí es impresionante. Una adicción muy seria, ¿no? Totalmente. Sí, ya las drogas son audiovisuales por completo, ¿no? Entonces, sí creo que ojalá que sí creo que los niños vengan ahora, como tú dices, con un chip ya más conectados a la naturaleza, pero que los papás, yo sí les dejo ahí, de verdad, no les estorbemos en esa conexión, en donde les presentemos algo tan fácil como para que no deslata, te calles, te distraigas y ya. Fíjate que por eso me gusta dar conferencias en escuelas. Porque a los niños, porque cuando tú les hablas a un niño de conservación, de cómo llevar mejor esta convivencia con los otros seres del planeta, ¿qué pasa? El niño llega, el papá, y ¿quién influye en los adultos? Solo los hijos. Totalmente, y te da muchísimas enseñanzas. En mi casa, y desde entonces hasta le echamos carrilla a Sebastián, dejamos de usar popotes,
porque Sebastián una vez tuvo una plática que entonces los popotes acababan en las tortugas, ya sabes, en el pez, en el no sé cuánto, ya sabes, todos perforados. Y desde entonces, desde ese día, desde esa conferencia, que yo ni siquiera era consciente, como tú dices, empiezan ellos y dan un impacto que yo dije, no vuelve a haber popotes de ninguno, ni de bambú, ni de ninguno, ni orgánicos, ni nada, ¿no? Entonces sí, creo que sí. ¿Y cuáles son las enseñanzas que tú has visto en un tiburón que nos pudieras transmitir? Seguramente en todos los animales con los que has tenido, yo siempre creo, de verdad se me hace fascinante saber que has recorrido tantos lugares del mundo y todo, porque siempre creo que sí hay algo que el ser humano tendría derecho y que haya sido tan costoso y que se le ha arrebatado este derecho, pero es como conocer el planeta donde vive. Hay tantos sabores, colores, lugares en donde estar, en donde he tenido la oportunidad de estar en los 5 continentes también de este planeta y digo, qué fascinante es aprender de absolutamente todo y ojalá que todos tuvieran. A veces los cómo no sabes, ¿no? O sea, yo siempre veo que está la muralla china y cuando fui a China fue porque me gané una rifa en una tarjeta de crédito. Entonces a veces no sabes los cómo. ¿De dónde vienen? Que no se pongan esos límites para conocer este planeta. Pero creo que tú al estar tan en contacto con todo, con la flora, la fauna, todo lo que has visto, nos podrías decir muchas cosas. Pero ¿qué es lo que has aprendido de los tiburones? ¿Qué te han transmitido? Porque creo que hay muchísimo aprendizaje ahí. Claro que sí. Si tuviera que decirte cuáles son las principales enseñanzas que los tiburones me han dado, primero que nada, son animales con mucha claridad. Regresando a lo que platicamos. Sí, son muy claros. ¿Y cuáles son los objetivos de los tiburones? El objetivo del tiburón no es comer, no es una máquina de comer. Los dos principales objetivos de los tiburones, uno es mantener el balance de los ecosistemas marinos, en las pirámides alimenticias de los ecosistemas marinos. ¿Cómo te lo resumo? Te lo voy a resumir en 4 pasos. El tiburón, a veces las cadenas alimenticias tienen mucho más pasos, pero vamos a resumirlo en 4 pasos. El tiburón es el depredador de esa cadena, el primer eslabón es en esa cadena. Luego están los peces carnívoros, luego los peces herbívoros y luego están las algas que están bajo el mar. Vamos a poner esos 4 escalones, esos 4 eslabones de la cadena. Si tú quitas al tiburón, ¿qué es lo que pasa? Los peces carnívoros crecen sus poblaciones, los peces herbívoros se disminuyen sus poblaciones y como ya no hay quien pode las algas crecen y matan el coral. Ya. Una catástrofe total. Sí, en el ecosistema. Al ecosistema. Me imagino, ¿no? Como efecto dominó de mil cosas. Exactamente, el ecosistema. Esto seguro lo ves aquí en las sierras, ¿no? Que están alrededor de Guadalajara. Seguro pasa porque ya no están los depredadores principales. Entonces son sierras. Cuando no tienes a todos los eslabones en la cadena, son zonas enfermas, digamos. Pero entonces su principal objetivo es mantener el balance de los ecosistemas marinos. Entonces el tiburón se alimenta en base a la necesidad de mantener ese equilibrio. Es alguien que te lleva al equilibrio. Exacto. 2, tiburones. ¿Cuál es su otro propósito? Los tiburones son carroñeros, al igual que los buitres, al igual que las hienas. O que los opilotes. Porque los buitres creo que son en África, aquí tenemos opilotes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el tiburón? Si ve una ballena muerta, que se murió, llega y se la come. Y que al comérsela, ¿qué pasa? Evita que se propaguen epidemias por la carne en putrefacción. Entonces, digamos, esos son sus 2 objetivos. Como un limpiador del mar también. Su propósito, pues ya lo platicamos, va amarrado, ¿no? Su propósito es mantener el balance de los ecosistemas marinos, su propósito es mantener el océano limpio, ¿no? Los tiburones, ya hablando claridad, son súper tolerantes a la frustración. Fíjate, otra cosa que hay que aprender mucho. Impresionante, ¿no? Los tiburones, cuando muchas veces un tiburón blanco para hacerse presa de un lobo marino, capaz intenta 20, 30 ocasiones y falla en las 20, 30 ocasiones. Otra cosa que tenemos que aprender. Pero jamás voltea a verse y a preguntarse y a recriminarse por qué falló. Porque falló 39 veces antes. Simplemente replantea y vuelve a intentar. Claridad, propósito. Si lo hablamos de esa manera, ¿no? Totalmente. Con tolerancia a la frustración. Algo que tienen todos estos animales también, no matan por placer. O sea, no matan, no comen por, o sea, comen por necesidad. Por la necesidad de mantenerse. O sea, no son, digamos que no tienen todas estas cosas que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, que luego afectan en nuestro comportamiento, ¿no?
O sea, el ser humano dicen que es el único animal que mata por placer al mismo de su propia especie, ¿no? Entonces, este tiburón, los tiburones tienen eso. Los tiburones, pues tienen muchísimas cosas. Por ejemplo, te voy a hablar de las orcas, ¿no? Tienen un sistema de comunicación espectacular. Siempre hay una comunicación de ida y vuelta. Siempre hay una confirmación. ¿Y sí es cierto que son las orcas asesinas? No, fíjate que lo del tema de orcas asesinas se les llama ballenas asesinas por una mala traducción hace muchos años del inglés al español, porque se les llamaba whale killers. Y si eso lo traducimos hoy en español son cazadoras, asesinas de ballenas. Ya. No ballenas asesinas. Ya. Pero cuando se hace al anglosajón se pasa o sea, cuando se pasa del anglosajón al español. El anglosajón al español, en una mala traducción les ponen ballenas asesinas, no asesinas de ballenas. Ya. Porque son conocidas las orcas porque cazan a las ballenas. A las mismas ballenas. Sí. Entonces las orcas son súper inteligentes, trabajan en comunidad, tienen en familia, la familia es muy unida, son familias que son de por vida. Y hay muchísimas cosas. Los osos polares, ahorita con el tema del calentamiento global, pues se están adaptando a cazar en tierra, porque ya les es difícil cazar en mar. Y son peligrosos, ¿verdad? Son peligrosísimos. El oso polar es tan hermosos que los vemos ahí con el oso polar ha sido el único animal que a mí me han dicho que he fotografiado, que me dicen, aquí, sí te come. Si haces un error, sí te come. Sí, no me lo han dicho ni con los tiburones, ni con las orcas, ni con los cocodrilos. Ni con los cocodrilos. Ni con los cocodrilos. Pensé que los cocodrilos era lo más peligroso. Pues mira, lo que pasa es que el cocodrilo, cuando los hemos, dependiendo en qué condiciones los fotografías, pero tampoco me lo han dicho con los cocodrilos. O sea, te dicen, el oso polar, si te ve, bye. O sea, si tiene una oportunidad de hacerte su presa, no te va a soltar jamás y te va a comer. Y fíjate cómo está metido en el colectivo, ves un oso, lo ves todo pachón y te dan ganas de irle a sobar la panza casi, ¿no? No, pues es lo que decíamos, ¿no? Yo digo, ¿el oso polar es el osito de Santa Claus? Sí, claro. Es claro. Y bueno, ¿y de cuántas marcas que lo usan como y todo el mundo lo que todos tuvimos un osito polar? Sí, es cierto. Y el oso polar es peligrosísimo. Y digo, ahora no tiene tantos ataques a humanos porque las poblaciones que viven con osos polares de personas saben muy bien cómo interactuar y convivir con estos animales. Totalmente. Pero el tiburón, que si hablas un poco de estadísticas, los tiburones en los últimos 30 años en el International Shark Attack File, que es una página de la Universidad de Miami, que registra todos los ataques de tiburones a nivel mundial, tiene un promedio más o menos de 65 ataques al año. Nada. Ataques. Mortal, el 10%. O sea 6. Vamos a redondearlo a 10. A 10 al año. Y fíjense nada más lo mal informadas que estamos, ¿no? O sea, sí, una vez vi, te digo, de estadísticas que decía lo del coco y también decía como que lo que más puede ser mortal era el mosquito, ¿no? Y el mosquito, 750,000 personas al año. Sí. Los cocodrilos, 1,000 personas al año. Sí, vi que lo que más era el mosquito y tú ves al mosquito y ni siquiera, bueno, ahora con el dengue todo lo que... Bueno, y arriba del mosquito... Que no sé. Nosotros. No, bueno. De verdad, a la hora que yo oigo frases así de, ven más, se portan como animales y todo, y digo, yo he aprendido tanto de los animales yo los observo, la verdad es que me gusta mucho observar, he aprendido muchísimo a través de la autoobservación y de observar, y tengo 4 perros, bueno, 3, ahora 3, y los observo mucho cómo bajan hasta su forma en el invierno, cómo son a veces hasta un poco como... Sí. Tratan de estar todo el tiempo como más dormidos, y eso que están ya totalmente ya todo alterado y todo, ¿no? Cómo bajan su ritmo, o sea, los veo como quien lleva la batuta, aunque sea el más chiquito, tenía un maltés que se los traía en friega todos, a un terranova, que es enorme el terranova, mi Balú, y se lo traía en friega, y cómo respetan jerarquías, cómo no se meten o sea, cómo respetan territorios, cómo marcan territorios, y digo, es fascinante cuando realmente puedes aprender de ellos. Hijo, es increíble, es increíble. La verdad que es bien, bien padre. Gerardo, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que se queden con todas estas cosas padrísimas que nos platicaste y sobre todo que les ayudemos de alguna manera, o les compartamos más bien, a cambiar la percepción sobre el miedo. Además de los tiburones, de verdad, además de los tiburones, que cambien su percepción sobre el miedo, de creer que hasta que termine el miedo nos vamos a animar a hacer cosas. Acuérdense que salirse de la zona de confort trae
grandísimas recompensas. No sé qué les quieras dejar tú. Pues nada, mira, gracias, la verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Qué Y, padre y compartir yo, contigo. para dejarles algo, les comparto que, Aquí está. miren, ya llegó. Ya llegó el libro. Sí, Llegó ahorita. O sea, ¿te acuerdas que te Mira, había sí, dicho? mira, Yo pensé que mira. tú lo habías leído, que tú me lo habías pasado. Mira. Estas son de las sincronías de la Mira, vida, qué lindo. fíjate. Hasta la piel se me puso chinita. Sí, yo te vi como que sonreíste y dije, mira qué lindo, nos lo pasaron porque yo lo había estado encargando Sí. y no había, y no había, y no había. Entonces traté de leer mucho de Ay, otras qué- formas y todo. Pero mira, qué bonito Mira regalo qué- en este mira momento. qué bonito, ¿no? sí, O sea, sí. te dije, aparte dije, cuando estamos grabando, nunca nos abren la puerta. Dije, ¿quién habrá abierto la puerta? Era justo para que llegara Mira. este regalo. Me da muchísimo gusto ya tenerlo en mis manos. Me encanta leer y lo voy a disfrutar muchísimo y más que todo lo que se quede No. detrás de también de este libro. Y digo, yo nada más les dejo esto, no tengamos miedo a tener miedo. No tengamos miedo a tener miedo. Qué maravillosa frase. Muchísimas gracias. Y pues acuérdense de seguirnos en Spotify, de suscribirse en YouTube, de dejarnos sus comentarios, de darle like, de compartir y sobre todo que la magia de la percepción dejen que suceda en ustedes y que no tengamos miedo a tener miedo. Y les recuerdo este libro maravilloso de Los tiburones también tienen miedo. Hay muchos tiburones en la vida. Hay muchos tiburones. Muchos tiburones sin aletas caminando en, Sí, sí, sí. en el, Esos sí son peligrosos. en el pavimento. Esos sí son peligrosos. Exactamente. Y pues muchísimas gracias. Gracias a Gracias, ti. Gerardo. De Muchas verdad, gracias por muchas estar gracias por el aquí. espacio. Mi güera, gracias Ceci por estar aquí. Gracias Normita, como siempre. Y nos vemos el siguiente jueves en La Magia de la Percepción. Muchísimas gracias.